Muy buenas tardes para todos los oyentes. En este momento estamos acá con una excelente maestra con experiencia en multigrado. Ella es la profesora Yasmín Ortiz. Profe, por favor, cuéntenos cuáles son las principales dificultades que enfrentaste al trabajar en un aula multigrado y cómo las manejaste. Bueno, la experiencia la tuve en Guavio Bajo, es un sector de Fusagasugá. En esta parte había una escuelita y pues allí fui enviada. ¿Cuál es la dificultad que se presenta? Es cómo darle los temas a todos los niños de acuerdo a su nivel, porque como hay niños de quinto, de primero, de preescolar, entonces no se puede dictar una clase magistral, sino toca una clase personalizada. Entonces, la dificultad es cómo le doy el tema a ese niño de quinto y que también lo reciba el niño de grado primero. Entonces, esa es la dificultad que encontré. ¿Por qué? Porque yo les estaba explicando a los niños de quinto y los de primerito estaban prestando atención. Entonces, ellos me decían, profe, o sea que lo que tú nos enseñaste la vez pasada es esto, lo que nos enseñaste, más lo que les estás enseñando a quinto. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? Que uno tiene que saber cómo organizar los temas para que no se presente esta dificultad. Muchas gracias, profe. ¿Podrías compartir algunas de las fortalezas que has descubierto en el proceso de enseñar en un aula multigrado? Sí, los niños tienen muchas capacidades y lo que yo le decía al principio, partiendo de estas dificultades llegué a una fortaleza. ¿Cuál fue? Cogí los temas, los unifiqué y saqué lo que era más importante y lo que ellos debían aprender. Y de esta forma se fortaleció tanto grado quinto como grado primero en ese tema, digámoslo en el área pongamos un ejemplo, en el área de ciencias naturales. El niño en primerito empieza a ver lo que son la célula, ¿no? Pero como su nombre es solamente la célula. Ya en grado quinto ya ellos empiezan a ver la estructura de una célula. Entonces, ¿qué hice yo? Pues simplemente los niños de primerito empezamos a hacer la célula en plastilina y los niños de grado quinto, pues ellos ya colocaron las partes de la célula y ellos tenían que explicarle a sus compañeros las partes de la célula. Entonces, se fortaleció tanto grado primero como grado quinto. Vale, profe, y con respecto a las estrategias didácticas, ¿cuáles consideras que son más efectivas para trabajar con estos estudiantes? En esa parte yo colocaba un trabajo para cada curso. Entonces ahí sí, cada uno le pedía su material y empezábamos a trabajar de acuerdo a la temática que estuviéramos trabajando. ¿Qué hacía yo? Cuando el tema estaba relacionado, cuando el tema se veía o estaba relacionado desde primero hasta grado quinto, entonces trabajábamos todo el curso ese tema. Pero cuando ya era un tema diferente, entonces cada curso trabajaba y se les pedía el material que ellos tenían en el medio donde ellos se encontraban. Por ejemplo, íbamos a hacer un paisaje natural, entonces ¿qué hacíamos? Salíamos a recoger hojitas, salíamos a recoger palitos y en una cartulina íbamos pegando las hojitas y formábamos el árbol, con los palitos hacíamos la casita y si era una parte ya lo que es urbana, entonces con los palitos hacíamos los edificios y así sucesivamente para que fuera de una forma didáctica. Profe, me imagino que en estas áreas siempre hay pues, diferentes problemas respecto al territorio. ¿Tú nos podrías contar qué problemas enfrentaste al ejercer tu labor en un área rural? Bueno, le cuento que pues Dios primeramente me permitió trabajar tanto en la selva como en la parte rural. Entonces ahí pude ver que, o sea, prácticamente tenemos como las mismas dificultades tanto en la selva como en la parte rural. Porque en la parte rural se encontraba la guerrilla. Entonces nosotros los profesores teníamos prohibido hablar con personas que no fueran de la comunidad de la escuela. Entonces, como en ese sitio no había transporte, muchas veces pasaban los paramilitares o pasaba la guerrilla. Entonces nosotros simplemente lo que hacíamos era saludar
y ellos muchas veces nos prestaban el servicio, por ejemplo, profe, la llevo en el caballo, o si pasaban en carro, profe, la bajo hasta donde pasa ya el transporte. Pero de ahí nosotros ya no teníamos nada que hablar con ellos. Igualmente con las familias. Habían familias que tenían pues vínculo con estas personas y nosotros simplemente lo que hacíamos era evitar esas clases de conversaciones y limitarnos solamente a lo que era nuestra parte educativa. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta y ser muy claro que nosotros los profesores del área rural vamos a prestar un servicio de enseñar. Y muchas veces los niños le cuentan a uno, pero entonces uno debe ser pues muy como cuidar, ¿no? Proteger al niño y decirle al niño pues que él vino a estudiar y que estamos pasando pues un rato divertido y conociendo pues más de lo que nos compete a nosotros. Pero sí, en realidad es difícil. Cuando trabajé en la selva, tuve una experiencia muy triste y fue que habían días que los estudiantes o los indígenas no iban a estudiar. ¿Quiénes estudian allá? Allá no estudian los niños, estudia toda la comunidad. Entonces, donde me enviaron a mí fue a Manajuare, del Guainía. Estuve en el Guainía, en Manajuare, con la cultura de los Piapoco. Y en esta cultura había un día en la semana que la guerrilla llegaba, o los paramilitares llegaban, y ellos en su canoa, toda la comunidad tenía que embarcarse e irse a raspar coca. Entonces nosotros los profesores simplemente teníamos que respetar ese día y ellos tenían que irse a trabajar. Y pues ellos sabían que tenían que prestar ese servicio para que ellos no los fueran a atacar. Entonces son cosas muy tristes que lamentablemente aprende uno como profesor rural a aceptarlas y pues lo que nos han enviado a trabajar y enseñarle a nuestros niños los contenidos. Profe, ¿y qué estrategias utilizabas con las comunidades indígenas? Entiendo que era el grupo completo, o sea, no eran niños nada más. Ajá. Bueno, allí empezando que ellos no tenían cuadernos. Como bien sabemos, estábamos en la selva, es un sitio árido, entonces, ¿qué estrategia inventé yo? Tenía que enseñarles a leer y a escribir. No tenía un cuaderno, no tenía un lápiz. Entonces, cogí una piedra y en el piso, en el suelo, como es árido, entonces se agrietaba el piso. Y en esas grietas, en esos pedacitos, yo les decía a ellos, este pedacito es su cuaderno o su espacio para trabajar, y así sucesivamente a cada indígena le iba delegando un pedacito del piso y en ese pedacito les iba enseñando las vocales, luego las letras del abecedario, luego las sílabas, y de esta forma empezaron a estudiar ellos. Pero entonces ellos no estudiaban solo los niños, sino que se iba toda la comunidad, papá, mamá, primos, tíos, toda la comunidad, 200 indígenas estudiando al mismo tiempo todos, o sea, alfabetizándolos a ellos. Entonces usábamos el piso. ¿Cuál era mi tablero? Mi tablero era una tabla, y en esa tabla con una piedra yo hacía el símbolo de la letra, por ejemplo la letra A, y se la iba mostrando a ellos y todos íbamos repitiendo. Cuando ellos, una experiencia muy bonita, ellos cuando están contentos, ellos no dicen ¡viva, qué alegría!, sino que ellos dicen ¡ayú, ayú!, y aplauden. Entonces decían ¡ayú, ayú, ayú!, porque estaban contentos. Quería decir que ya lo habían logrado. Entonces, al escuchar ese sonido ¡ayú, ayú!, pues a mí me daba alegría porque yo decía listo, están aprendiendo. Y de esa forma fue que les enseñé a leer y escribir a los indígenas. Qué bonita experiencia la que nos cuentas, profe. Me imagino que tuviste varias dificultades también, porque pues vivir lejos de la familia, lejos de todo. Entiendo que vivías dentro de la misma comunidad. Sí, la escuela estaba en la mitad y las chozas estaban alrededor de la escuela. Nosotros los profesores vivíamos en una casa prefabricada, y esa misma casa prefabricada tenía un patio. Y en ese patio, lógico, nosotros hablamos de patio aquí, pero es un patio, es un solar, ¿sí? No tiene plantas, es un solar, y ahí se reunía la comunidad.
Cuando ellos salían de clase, entonces la escuelita simplemente cerraba la puerta y nosotros los profes quedábamos adentro y los otros quedaban en la parte de afuera, en el exterior, ¿no? Nosotros los profesores teníamos nuestras 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida, nos lo daba Secretaría de Educación, pero los indígenas solo comen una vez en el día. Ellos a las 4 de la mañana salen al río a pescar. Entonces, nosotros los profesores teníamos que calcular que ellos llegaran, o sea que las clases empezaban más o menos a las 10, 11 de la mañana. Y de las 11 de la mañana ellos no se paraban hasta que no terminara la clase y después de la clase a cocinar. O sea, ellos se paraban, después de recibir clases se iban a cocinar, a limpiar el pescado que habían traído y a hacer su comida. ¿A qué horas estaban ellos comiendo? Más o menos a las 3, 4 de la tarde estaban ellos comiendo. Y ahí a las 5 ya teníamos que irnos cada uno para sus chozas y nosotros para nuestras habitaciones porque ya no había luz. O sea, nosotros allá no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos celular, no teníamos teléfono. Nosotros solamente estudiábamos ese tiempo y ellos querían más, o sea, por ellos todo el día clase. Muchas veces nos tocaba, estábamos así un día domingo y era nuestro día de descanso, pero para el indígena no hay día de descanso, sino hay oportunidades. Entonces, cuando estábamos descansando, los indígenas llegaban y se asomaban, el cacique iba con ellos y decían, colonos, enseñarnos clase. Entonces nosotros pues teníamos que estar dispuestos para darles la clase. No había horario porque es sujetarnos al tiempo de ellos. Entonces cuando ellos tenían el tiempo teníamos que estar dispuestos para darles las clases. Vale, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, profe. Informó para el Convite Iris Peña.